Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Tengan todos un excelente día, estimados niños de tercer grado A, B y C. Sean bienvenidos a la clase de Sociales. En esta ocasión estaremos repasando algunos contenidos importantes en dicha asignatura. Comenzaremos primero con nuestra actividad socioemocional. Prestemos mucha atención. La reflexión de este día es: no importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. En muchas ocasiones podemos sentir que avanzamos de forma lenta, pero eso no debe detenernos. Siempre debemos mantenernos perseverantes y muy constantes hasta alcanzar las metas que nos hemos propuesto. En el video pudimos observar cómo un pingüino, a pesar de que se encontraba en desventaja en comparación al avestruz, siempre se mantuvo perseverante, siempre estuvo enfocado en su meta hasta que alcanzó el objetivo. Él nunca se rindió y no se sentía mal a pesar de que el avestruz se consideraba mejor que él. Fue así como con esa actitud logró llegar hasta el final. Logró ganarle al avestruz, quien en determinado momento, cuando se presentó un primer obstáculo, lo único que hizo fue enterrar su cabeza en el suelo, en lugar de seguir adelante. Entonces, la reflexión de este día nos invita a que siempre luchemos con mucha perseverancia por las metas que nos hemos propuesto, ya que de esta manera alcanzaremos cualquier sueño que tengamos. Recuerden que cada persona avanza a su ritmo, por tanto no nos podemos comparar con los demás. Muchas veces las personas que tienen más talento o más habilidades que nosotros no logran llegar a sus metas debido a que en el camino no se mantienen perseverantes, mientras que otros, a pesar de que no tienen tal vez el talento o las habilidades muy desarrolladas, pero tienen muy presente la constancia y siempre se mantienen con una actitud positiva. Nunca olviden que la actitud y la constancia son la clave para alcanzar el éxito. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es saludo, actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, objetivo de clase, desarrollo de contenido y por último tenemos la sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión estaremos reforzando los contenidos abordados durante la unidad 6. El objetivo de clase es repasar los contenidos de la unidad 6 y realizar algunas actividades prácticas en el cuaderno. Uno de los principales contenidos abordados en la unidad 6 es con respecto a los cambios que ha experimentado la localidad.
En esta imagen podemos observar que tenemos un antes y luego tenemos un después. ¿Cuáles consideran que son los cambios que ha experimentado esta comunidad con el transcurso del tiempo? ¿Podrían comentar en el chat algunos de esos cambios? Muy bien, uno de los principales cambios que podemos observar es que las casas han sido construidas de diferente manera. Acá podemos observar que hay muy pocas casas, mientras que en la ciudad tenemos una mayor cantidad de viviendas. Eso significa que la población ha aumentado. De igual forma podemos observar que las calles han cambiado, ya que acá tenemos caminos y en esta otra imagen tenemos calles que han sido pavimentadas. Además de eso, podemos observar que hay muchos medios de transporte, hay muchos autos. En esta imagen del antes podemos apreciar que hay mayor vegetación, hay muchas plantas, muchos árboles. Mientras que en el después podemos observar que hay más vehículos, más casas y muy pocos árboles. Estos son algunos de los cambios que ha presentado esta comunidad con el transcurso del tiempo. Todos los lugares han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace muchísimos años, nuestro país, las ciudades de El Salvador, eran muy diferentes a las que hoy día tenemos. Las personas que vivían en el campo migraron hacia diferentes ciudades que eran más pobladas y que son las que tenían mayores posibilidades, las que tenían mejores oportunidades. Cuando las personas migran del campo hacia el pueblo, estos pueblos van creciendo y se van desarrollando con el tiempo hasta llegar a convertirse en villas. Pero cuando las villas comienzan a tener otro tipo de recursos y la población aumenta en estos lugares, se convierten en ciudades que se caracterizan por tener mayor cantidad de actividades humanas, más tecnología, mejores recursos y más oportunidades. Es por ello que las personas suelen migrar del campo a la ciudad. Algunas de las principales características entre un pueblo, una villa y una ciudad son: en el caso del pueblo, es una población muy sencilla. Esto significa que hay muy poca cantidad de viviendas. Además, los pueblos se caracterizan por tener el equipamiento básico. Esto se refiere a que contienen los elementos más importantes para su desarrollo. Podemos, por ejemplo, mencionar un centro escolar en donde generalmente se imparte clases en el nivel primario. Además, incluyen también un centro policial y pueden tener un centro de salud pública. Los pueblos se caracterizan porque sus habitantes se dedican principalmente a tareas agrícolas. Y otra de sus características es que debe contar con más de 1000 habitantes para poder ser clasificado como pueblo. Tenemos también las villas. Las villas cuentan con algunos privilegios que no se pueden identificar en los pueblos y en las aldeas. Por ejemplo, contiene mayor cantidad de servicios administrativos en comparación al pueblo. También tiene una mayor cantidad de equipamiento. Por ejemplo, bancos, alcaldías, correos. En las villas es más probable que hayan centros escolares que incluyan hasta el nivel de tercer ciclo e incluso bachillerato.
Además, cuentan también con centros policiales y centros de salud pública, pero se encuentran más abastecidos que los del pueblo. También se caracteriza por contar con más de 3.000 habitantes. En cambio, en la ciudad, algunas de las características que podemos resaltar es que posee muchas edificaciones y complejos de sistemas viales. Además, su población es muy numerosa. Por ello es que observamos una gran cantidad de casas. Para ser clasificada como una ciudad, debe contar con más de 5.000 habitantes. Y su principal actividad económica son la industria y los servicios. En nuestra sociedad podemos observar algunos cambios que se han venido dando con el transcurso del tiempo. Estos cambios son muy notorios y los podemos encontrar en diversos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, medios de transporte, aparatos que solemos utilizar, en fin. Antes, las personas para poder movilizarse utilizaban coches que eran tirados por caballos, es decir, utilizaban las carretas, mientras que en la actualidad lo hacen a través de los vehículos automotores. Estos tienen muchas ventajas, ya que se pueden recorrer largas distancias en periodos de tiempo muy cortos. Otro de los cambios que se ha dado en nuestro país es que antes las personas para poder iluminarse por la noche utilizaban velas en sus casas y también utilizaban candiles, mientras que en la actualidad ya existe la electricidad. Las personas iluminan sus casas y las calles a través de diferentes focos y fuentes de iluminación. Otro de los cambios que es también muy notorio es que antes las personas para poder cocinar utilizaban la leña, mientras que en la actualidad se utiliza más el gas propano y sobre todo la electricidad. Aunque hay algunas personas que siguen utilizando la leña para poder preparar sus alimentos. Otro de los cambios que se ha dado en nuestra localidad es con respecto a la comunicación, ya que antes las personas para poder comunicarse tenían que realizar largos viajes o también utilizaban el telégrafo o las cartas, mientras que ahora se hace haciendo uso de los diferentes teléfonos y las redes sociales a través del uso del Internet. Esto ha venido a facilitar la comunicación debido a la inmediatez con la cual nos podemos comunicar. A lo largo de la historia, en nuestro país han existido muchos personajes que han marcado la historia en diferentes ámbitos, ya sea en el área educativa, en el área científica, política o cultural. Acá en la imagen ustedes pueden observar algunos de esos personajes. Les pido de favor que los observen bien y comenten en el chat si conocen alguno de ellos. ¿Conocen a qué se dedicaban? ¿Cuáles fueron sus aportes? A continuación, conoceremos sobre los aportes y la vida de estos personajes. Uno de los personajes que marcó la historia en nuestro país en el área educativa es Francisco Antonio Gavidia, que nació en San Miguel en 1863 y murió en San Salvador en 1955. Este personaje fue un poeta, fue cuentista, dramaturgo, historiador, musicólogo, ensayista, pedagogo, filósofo, fue también politólogo, periodista, orador y traductor. Desempeñó muchas funciones a lo largo de su vida y es por eso que se le reconoce en la actualidad. Algunos de sus aportes son: fue director de la Biblioteca Nacional y a la vez fue catedrático de la Escuela Normal de Señoritas del Instituto Nacional de Varones y de la Universidad de El Salvador. Otro de sus aportes es que fue el fundador de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador. También fundó el periódico El Semanario Noticioso
Club La Evolución y sobre todo las Academias Salvadoreñas de la Historia y la Lengua. También tenemos a Matilde Elena López, que también hizo numerosos aportes en el área educativa. Matilde nació en San Salvador en 1919 y murió en el 2010. Fue poeta, ensayista y dramaturga. Uno de sus principales aportes es que desarrolló una amplia labor literaria a favor de los derechos femeninos. Es por ello que marcó la historia en nuestro país, pues han sido muy pocas las mujeres que se han dedicado a esta área. También fue catedrática, vicedecana de la Facultad de Humanidades y directora de los departamentos de Letras y Promoción Cultural de la Universidad de El Salvador. Y también fue decana de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nueva San Salvador. Algunos personajes que marcaron la historia en el área científica en El Salvador son María Isabel Rodríguez, que nació en San Salvador en 1922. Ella fue docente investigadora y fue líder también. Algunos de sus aportes son: fue ministra de Salud, fue también asesora presidencial en Salud y Educación. También fue investigadora en biomédica, en educación médica, en salud internacional. Fue catedrática y decana de la Facultad de Medicina en la Universidad de El Salvador. También fue rectora de la misma. Y uno de sus mayores logros es que colaboró a través de la Organización Panamericana de la Salud en diversos proyectos desde Washington. Es por ello que es una persona muy reconocida en la actualidad. También tenemos a Benjamin Bloom, que nació en Estados Unidos en 1873 y murió en San Salvador en 1951. Benjamin Bloom fue un banquero estadounidense que fue naturalizado salvadoreño. Vivió muchos años en Santa Ana y en San Salvador. Uno de sus principales aportes a nuestro país es que antes de fallecer pidió que parte de su fortuna se invirtiera en atender las necesidades de la niñez desamparada. Fue por ello que el 6 de noviembre de 1928 hizo entrega al gobierno salvadoreño del hospital infantil que lleva su nombre, que me imagino que ustedes ya habrán escuchado, el Hospital Benjamin Bloom, que es uno de los hospitales que cuenta con el mejor equipo en el Istmo Centroamericano. En el área política tenemos a Manuel José Arce y Prudencia Ayala, dos personajes que por sus importantísimas acciones en el área política han logrado pasar a la historia. Manuel José Arce nació en San Salvador en 1787 y murió en la misma ciudad en 1847. Él formó parte de las conspiraciones independentistas que se realizaron el 5 de noviembre de 1811 y el 22 de enero de 1814. También participó de forma activa en la independencia centroamericana en 1821. También fue electo como primer presidente de las Provincias Unidas del Centro de América. Prudencia Ayala nació en Sonsonate en 1885 y murió en San Salvador en 1936. Ella fue una activista social y escritora proveniente de una familia de origen indígena. A lo largo de su vida luchó por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y a finales de 1920 fundó y dirigió el periódico Redención Femenina. En este periódico ella expresaba su postura, sus puntos de vista en cuanto a la defensa de los derechos civiles de la mujer, que en ese momento no se consideraban, pues las mujeres no tenían derecho a ejercer el sufragio, únicamente era un privilegio que correspondía a los hombres. Gracias a sus numerosas acciones en el tema de la política, logró en 1930 postularse para la presidencia del país, convirtiéndose así en la primera mujer por optar
a este cargo. Y esto lo hizo a pesar de que en ese momento la legislación aún no reconocía el derecho al voto femenino. Uno de los principales personajes que estuvo apoyando sus posturas fue Alberto Masferrer. En cuanto al tema cultural, podemos destacar a Margarita Álvarez de Martínez, mejor conocida como Negra Álvarez. Nació en Santa Ana en 1948. Realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes en Bélgica y en El Salvador estudió la figura humana y la pintura. Uno de sus grandes logros fue que en 1992 el gobierno francés le otorgó la condecoración en grado de la Orden de Caballero de Artes y Letras. Su obra se encuentra en colecciones muy importantes del mundo. También tenemos a Otoniel Guevara, que nació en Quesaltepeque en 1967. Es un poeta y periodista que ha representado a nuestro país en diferentes eventos culturales en Centroamérica, en Cuba, en Estados Unidos, en Argentina, Chile, entre otros. Su principal logro y aporte es que fundó el taller literario Xibalbá y dirigió el suplemento cultural 3000 del diario Colatino. En la actualidad es presidente de la Fundación Metáfora y dirige también el Encuentro Internacional de Poetas. Todos estos personajes han jugado un papel muy importante y por esa razón es que hoy en día todavía les conocemos. Son personajes que han destacado en diferentes ámbitos y que han logrado poner su talento y sus habilidades al servicio de la sociedad. Por esa razón, son recordados y estimados como grandes personajes. Otro de los temas que también estuvimos abordando en la unidad 6 es con respecto a las costumbres y las tradiciones, que son muy importantes en nuestra sociedad debido a que forman parte de un tesoro que nuestros antepasados nos han heredado. Y es por esta razón que debemos cuidarlas, debemos preservarlas para que nuestras futuras generaciones las conozcan y se encarguen de seguirlas transmitiendo. Las costumbres son todas las formas de comportamiento de las personas en un determinado lugar. Pueden ser en un determinado municipio, en un departamento. Todas las personas, las familias, conservan ciertas costumbres que han venido practicando a lo largo del tiempo. Algunas costumbres que tenemos como salvadoreños son los diferentes bailes folclóricos que se realizan durante las fechas de fiestas cívicas. Para ello se utilizan diferentes trajes que son propios de esa fecha. Otra de las costumbres son las diferentes comidas que existen, las diferentes bebidas, como los platillos típicos, los pastelitos, las empanadas, los nuegados, las pupusas y bebidas que son también muy tradicionales como el atol chuco. De igual forma, otra de nuestras costumbres es que cuando es el Día de la Cruz, solemos decorar nuestra cruz en el patio de nuestras casas. Esta es una costumbre que no solamente se realiza en familia, ya que en las escuelas, en algunas escuelas, también se celebra. Se suele colocar adornos y se suelen colocar frutas en las diferentes cruces que se colocan. De igual forma, otra costumbre es que cuando tenemos el día de finado, solemos ir a decorar las tumbas de nuestros familiares y de nuestros amigos. Las tradiciones son el conjunto de bienes que se van transmitiendo de generación en generación en los diferentes países o diferentes comunidades. Estas manifestaciones son de vital importancia en nuestra sociedad. Se consideran valiosas debido a que forman parte de nuestro legado cultural. Nos permiten identificarnos como país.
Algunas de las tradiciones que tenemos los salvadoreños son el Día de la Cruz, el Día de los Difuntos, las diferentes fiestas patronales que se realizan en los pueblos, que suelen ser en honor a algún patrón como un santo o la Virgen María. Para esas fechas se realizan actividades muy propias, muy específicas de dicha fecha. También tenemos la Semana Santa, que es una tradición muy popular en nuestro país. Durante estas fechas se realizan ciertas actividades como las procesiones y también los festivales que son muy reconocidos en nuestro país. Un claro ejemplo de esto es el Festival de la Caña de Azúcar, donde suelen prepararse diferentes dulces artesanales para las personas. Ahora conoceremos algunas de las costumbres y tradiciones que son más reconocidas en nuestro país. Otro de los temas abordados fue con respecto a los símbolos patrios y las fiestas cívicas. Es muy importante que conozcamos sobre los símbolos patrios de nuestro país, ya que ellos nos identifican como salvadoreños que somos. Algunos de estos símbolos son la bandera, el escudo nacional, el árbol, que en este caso es el maquilisuat. Tenemos también una flor nacional que es la flor de izote y un ave que es el torobos. Durante las fiestas cívicas se suelen realizar una serie de eventos que son muy propios de dicha fecha. Entre esos eventos podemos destacar los bailes folclóricos, los desfiles, las presentaciones de las bandas, entre otros. Son fechas oficiales. Esto significa que han sido reconocidas y que se toman en cuenta en todo el país. Son fiestas que se celebran a nivel nacional y tienen por objetivo recordar los hechos históricos más importantes en la vida del pueblo salvadoreño, como lo son el primer grito de independencia, que fue el 5 de noviembre, y el 15 de septiembre, que se celebra el Día de la Independencia. Estas fiestas cívicas han sido establecidas en diferentes decretos por órdenes de los gobernantes de nuestro país. El órgano legislativo de El Salvador decretó el 14 de septiembre de 1972 la Ley de los Símbolos Patrios, que tiene como propósito principal regular el diseño y el uso de los símbolos patrios.
Para estas fiestas cívicas se toman en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, en los centros educativos, los estudiantes con buenas notas, los estudiantes que presentan el mejor desempeño académico suelen portar la bandera nacional en los diferentes actos cívicos y en los desfiles. También se suelen decorar las diferentes aulas con los símbolos patrios y adornos alusivos a la fiesta cívica. Estos son colocados en lugares estratégicos para que todas las personas puedan verlos. Todos los estudiantes deben mostrar respeto por dichos símbolos, ya que son parte de nuestra identidad nacional. Y en caso de cantar el himno nacional, también deben hacerlo con la mano derecha en el pecho, esto representando el orgullo y el respeto que se tiene por la nación. Hoy hablaremos de los símbolos patrios y su significado. La bandera. Nuestra bandera nacional está compuesta por 3 franjas horizontales de igual tamaño. La de arriba y la de abajo son de color azul cobalto y la franja del centro es blanca. El azul significa los 2 océanos que rodean a Centroamérica. También representa el cielo salvadoreño. El blanco representa la paz que debe reinar siempre en nuestra tierra, así como también el acuerdo que debe existir entre todos para avanzar juntos hacia adelante como una sola nación. Fue adoptada oficialmente el día 17 de mayo de 1912. El escudo. El escudo nacional de El Salvador es el emblema nacional que representa al país, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras patrias. Se adoptó oficialmente en 1912, junto con la bandera actual. Su creador fue el del calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez. Ave nacional. El torogoz o tálapo es el ave nacional de El Salvador. Fue declarada como tal por un acuerdo legislativo que se aprobó el día 21 de octubre de 1999. Actualmente es una ave en peligro de extinción y solo se puede ver en lugares montañosos. El nombre científico del torogoz es Eumomota superciliosa. Es una especie de ave coraciforme de la familia Monotidae. Habita en Centroamérica desde la península de Yucatán hasta Costa Rica. Su plumaje es de colores llamativos, así como las plumas que cuelgan de su cola. Representa a la fauna nacional. Flor nacional. La flor de izote es la flor nacional de nuestro país. Es una flor de color blanca que crece de un arbusto que florece mayormente entre los meses de abril y mayo. Es común observar que se comercializa en mercados populares o supermercados del país, ya que es también comestible. Se declaró como uno de los símbolos patrios de El Salvador el 21 de diciembre de 1995. Representa a la flora nacional. Árbol nacional. En realidad existen 2 árboles nacionales de El Salvador, los cuales fueron adoptados mediante un decreto legislativo el 1 de septiembre de 1939. Estos árboles son los siguientes. El maquilisguat. Se caracteriza por su espectacular presencia. Florece en época seca y sus flores color rosa adornan sus ramas. Puede llegar a medir 30 metros de altura y es capaz de desarrollarse en cualquier tipo de suelo. Su madera puede ser utilizada en trabajos de ebanistería y elaboración de muebles. Este árbol puede medir hasta 15 metros de altura. Sus grandes y majestuosas flores de color rosa ofrecen distintos grados de intensidad en su coloración. Cuando el maquilisguat florece, es uno de los más bellos de la región. El bálsamo. El bálsamo es un árbol robusto, de madera recia y pesada, originario de la zona comprendida entre El Salvador y el sur de México, que puede llegar a medir entre 15 a 25 metros. Su nombre en náhuatl significa ungüento de colibrí. De su corteza se extrae una resina natural o savia. Era utilizado por los indígenas de América para dolores de estómago y cicatrizar heridas. Actualmente la cordillera del Bálsamo es uno de los lugares donde este árbol crece naturalmente. En El Salvador es utilizado en la medicina tradicional e industrial. Hemos llegado al final de nuestra clase. Han realizado un estupendo trabajo. Gracias a todos por su excelente participación. Sigan así, no se detengan. Bendiciones y hasta la próxima.